Ingeniero Noé, buenos días, compañeros y compañeras, muy buenos días. En esta oportunidad, mis compañeros y yo exponeremos lo que es controles en listado de usos. En mi grupo está mi persona Reina Beatriz Caira Quispe, mi compañera Medali Janet Chambi Churquipa, mi compañero Wilfredo Raúl Imata Sumiri. En esta oportunidad empezaremos con una frase, algo, ¿no?, que a nosotros nos atrajo y pues espero que les guste. Cree en ti mismo y en lo que eres. Sé consciente de que hay algo en tu interior que es más grande que cualquier obstáculo. Es la frase que hoy día nosotros empezaremos. Los controles para el uso del listado. Los controles son objetos que están contenidos en lista de formularios. Cada tipo de control tiene su propio conjunto de propiedades, métodos y eventos que lo hacen adecuado para una finalidad. Nos permite acceso a otras aplicaciones y proceden los datos. Estos controles nos permiten en lo que es en ventanas, en cuadros y herramientas que nos sirven muy adecuado en los formularios. Luego tenemos acá controles más conocidos. Tenemos como primer punto caja de listas. Es el primer conocido. Una caja de listas de uso para mostrar un número de elementos en una lista. El usuario puede seleccionar un elemento de lista. Provee dos tipos de elementos para crear lista en un elemento, que está el listbox para crear caja de listas y múltiples filas, y un elemento menú list para crear listas desplegables. Y luego tenemos acá ejemplos. El listbox y listingbox están por Laravel. El button es el que lo guía, ¿no?, al listingbox. Luego tenemos lo que es caja de lista multicolumnas. Las cajas de lista también soportan múltiples columnas. Cada celda puede tener un contenido dentro o generalmente solo se usa como texto cuando el usuario selecciona un elemento de lista o fila. Se usan dos campos para especificar las columnas en una caja de listas. El elemento listscope se usa para mantener la información de columna, cada uno de cuales se especifica usando un elemento que es el listenbox, como pueden ver en el ejemplo. Se usa para mantener información en una columna y es también usado como elemento. Se necesita una columna para poner en una lista de cajas. Luego tenemos acá filas de encabezado. Las cajas de listas también permite utilizar una fila específica. La fila encabezado parecía en una fila regular, excepto que la muestra de manera distinta. Puede ser aprovechada para crear encabezados. En las columnas se utiliza dos elementos. El elemento cabezado de listas se usa en filas de encabezado. El listing
temp se utiliza para filas comunes. Sin embargo, la fila de encabezado no es una fila normal, por lo que si se usara un guión para obtener la primera fila en una caja de listas, este elemento para hacer una columna flexible utilizamos lo que es el flex. Posteriormente permite que la columna rellene todo el espacio horizontal. Luego tenemos lo que es lista desplegables. La lista desplegable se crea en un elemento select. El usuario puede ver una sola elección en una caja, el texto y hacer clic en la flecha o algo similar como un botón pegado a la caja de textos. Para realizar una selección diferente, las otras opciones sería que puede usar para este propósito consciente con una caja de textos. Por ejemplo, acá podemos ver ejemplo cómo lo podemos utilizar en lista desplegable. Se necesita 3 elementos para describir una lista desplegable. El primer elemento es el menú list que crea la caja de textos en el botón adjunto. El segundo es el menú pop-up que crea la ventana de menú que aparece cuando el botón sea pulsado. El tercero es el que aparece el menú int, crea cada opción individual. Para mostrar las opciones, la flecha en la lista de menú, cuando se selecciona uno, se aparece como la opción en lista menú. El atributo select se usa para indicar el valor que tendrá la selección por defecto. Y por último tenemos lo que es lista de menú editable. Por defecto solo puedes seleccionar opción de listas. No puedes introducir tu propio texto. Tecleando dentro una variante de menú list permite editar el texto dentro de un campo. Por ejemplo, podemos ver acá lo que nos dice el ejemplo, ¿no? Para crear un menú list, añade el atributo editable como, por ejemplo, podemos el campo crearlo y aquí tienes pues diferentes, ¿no? Que lo has creado el, el campo. El texto de usuario introduce o se añade, ¿no? También acá lo que es utilizado es el Laravel. No se usa en ejemplos. El valor, por ejemplo, sería solo en blanco. Hay 3 categorías generales de controles en Visual Basic. Controles que, por ejemplo, daremos a conocer, ¿no? Controles intensos. Son los controles de botón que tienen un comando, ¿no? Y tienen un marco que esto se utiliza en un archivo de adjunto o el ejecutable en Visual Basic. Y también tenemos lo que es el controlador attribute, que existe como archivo independiente, como existe por nombre, ¿no? Nosotros podemos buscarlo y por nombre aparecen, ¿no? Los archivitos. Y también los controles cuadriculados, controles combinados y lista enlazados de datos, ¿no? Esa sería mi participación. Le daré pase a mi compañera Medali. Ya, compañeros, muy buenos días. Ingeniero, muy buenos días. Continuando la exposición.
Sus objetivos. ¿Qué es un objeto, no? Un objeto es una combinación de códigos y datos que se puede tratar con una unidad. Un objeto puede ser una parte de una aplicación, como un control o un formulario. También puede ser un objeto, una aplicación entera. También la tabla siguiente describe ejemplos del tipo de objetos que pueden usar en el Visual Basic. ¿De dónde vienen los objetos, no? Cada objeto de Visual Basic se define mediante una clase para comprender la relación entre un objeto y su clase. Piensa en el molde, las galletas y las galletas del molde es la clase. Define la característica de cada galleta, como por ejemplo el tamaño y la forma. Se utiliza la clase para crear objetos. Los objetos son las galletas. Mediante dos ejemplos se pueden aclarar la relación que existe entre las clases y los objetos en Visual Basic. Los controles del cuadro de herramientas de Visual Basic representan clases. El objeto conoce como control no existe hasta que le dibuja un formulario. Cuando crea un control, está creando una copia de instancia de la clase de control. Esta instancia de la clase es el objeto al que habla referencia en la aplicación. Bueno, esos son sus objetivos, ¿no? Controles del listado, ¿no? Controles para mostrar o introducir texto. Los controles de etiquetas, control label y los cuadros de texto como control textbox se usan para mostrar o introducir texto. También utilice etiquetas cuando desee de la aplicación muestre texto en el formulario y utiliza cuadros de texto cuando desea permitir al usuario escribir texto. Las etiquetas contienen texto de solo que se puede leer, mientras que los cuadros de texto contienen textos que se pueden modificar. Controles de nuestras imágenes y gráficos. El Visual Basic incluye 4 controles que facilitan el trabajo con gráficos: control de cuadro de imagen, control de forma y control de línea. A veces se hace referencia a los controles de imagen, forma y líneas como controles gráficos ligeros. Requieren menos recursos de sistema y por consiguiente se muestra más deprisa en el control de cuadro de imagen. También contienen subconjunto de las propiedades, métodos y eventos que están disponibles. Siguiente, compañera. Controles de listado. Control de cuadro de imagen. La utilización principal del control del cuadro de imagen es mostrar una imagen al usuario. El control Picture Blocks se utiliza para representar gráfico, para actuar como contenedor de otros controles
y para presentar el resultado de los métodos gráficos o texto con el método print. El control print-to-rebox es similar al control imagen, en que los dos se pueden usar para presentar gráficos en una aplicación y los dos aceptan los mismos formatos gráficos. Sin embargo, el control print-to-rebox tiene funcionalidad que no tiene el control imagen. Por ejemplo, la posibilidad de actuar como contenedor de otros controles y de aceptar los controles. Controles gráficos ligeros. Los controles de imagen, forma y línea se consideran controles ligeros, es decir, solo admiten un subconjunto de las propiedades, métodos y eventos que se encuentran en el cuadro de imagen. Por tanto, normalmente requieren menos recursos del sistema y se encargan más rápidamente en el control del cuadro de imagen. También el control de imagen es similar al control del cuadro de imagen, pero solo se usa para mostrar imagen. No tiene capacidad para actuar como contenedor de otros controles ni admite los métodos avanzados del cuadro de imagen. Siguiente, compañera. ¿Cuándo debe usar un cuadro combinado en lugar de un cuadro de lista? ¿Cuándo debemos usar un cuadro combinado en lugar de un cuadro de lista? Generalmente, el cuadro combinado es el apropiado cuando hay una lista de opciones sugeridas y el cuadro de listas es el apropiado cuando desea ilimitar la entrada a las opciones de la lista. Un cuadro combinado contiene un campo de edición, de forma en el que este campo se pueden introducir opciones que no figuran en la lista. Además, los cuadros combinados ahorran espacio en los formularios, como la lista completa no se presenta hasta que el usuario hace clic en la flecha abajo. Exceso en el estilo 1, donde siempre se presenta un cuadro combinado, puede ocupar un espacio reducido en el que no se abría un cuadro de lista. Propiedades de Visual Basic ajusta los elementos de la lista a la línea de una barra de desplazamiento horizontal a la lista si es necesario. Si la lista cabe en una única columna, no se agrega ninguna barra de desplazamiento, el ajuste a la siguiente columna. También se produce automáticamente solo si es necesario. Observe que si el ancho de una entrada de un cuadro de lista es mayor que el ancho. Bueno, le voy a dar pase a mi compañero Wilfredo. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a poner de los controles en lista que muestran opciones a los usuarios. Bueno, los controles que muestran opciones a los usuarios, o sea, la mayoría de las aplicaciones necesitan presentar opciones a los usuarios, y estos controles
que van desde una simple opción de tipo o sino hasta seleccionar una lista que contiene cientos de posibilidades. O sea, ¿qué nos quiere decir? O sea, hay varios tipos de controles, como podemos ver en el visual que nosotros, ahí tenemos una barra de controles, ¿no? Como podemos ver nosotros en el visual. Y en el visual, o sea, incluye varios controles, como pueden ser estándar, que ayuda a presentarnos opciones. Y también en la tabla siguiente, en resumen, estos controles en su uso adecuado, ¿no? O sea, nosotros los controles los requerimos, ¿no? O sea, ¿para qué cosa los requerimos? ¿En qué lo podemos utilizar? O sea, vamos a darle su uso adecuado, ¿no? A los controles. Bueno, para proporcionar estas características o este control gráfico de un ejemplo, ¿no? Un conjunto pequeño de opciones entre el usuario pueden elegir uno o más, como nosotros elegimos cuando hacemos un trabajo que lo realizamos en el visual. O sea, tenemos cantidad de control. Podemos poner el botón, si no es el combo box, el checkbox, el label, entre otros. Un conjunto pequeño de opciones entre las que el usuario solo puede elegir uno. Bueno, nosotros, según a lo que requerimos, podemos elegir, ¿no? Uno de los controles. Podría ser el checkbox o si no el botón, el label, que nosotros lo vamos a realizar, ¿no? en el visual. También nos dice opción button, o sea, botones de opción. Use marcos si no son necesarios grupos adicionales. Bueno, si nosotros no requerimos de los demás controles, o sea, no podemos insertarlo al gráfico, ¿no? También nos dice una lista de despliegue de opciones entre las que pueden elegir al usuario. Bueno, como les estuve diciendo, o sea, nosotros en el visual elegimos lo que requeríamos, nomás no podemos trabajarlo con el botón, sino label, como estábamos trabajando. Siguiente, compañera. Bueno, aquí tenemos 3 categorías generales de controles en listado, ¿no? Como por ejemplo tenemos controles intrínsecos o controles activos. Controles intrínsecos, esos controles, o sea, se encuentran, ¿no? Dentro del archivo, o sea, en el visual, ahí lo tenemos, esos controles intrínsecos. O sea, siempre están incluidos en el cuadro de herramientas, como los controles activos, ¿no? Que pueden quitar o agregar el cuadro de herramientas. Bueno, aquí nos dice, o sea, controles intrínsecos como los controles de botón, de comando o de marco. Como les estoy explicando, esos controles están en el marco y también en el botón. Estos controles se encuentran dentro de un archivo ejecutable en el visual. O sea, los controles intrínsecos están siempre incluidos en el cuadro de herramientas, no como los controles activos y los objetivos insertables que se pueden quitar o agregar al cuadro de herramientas. Bueno, cuando nosotros ponemos en el cuadro, ponemos, o sea, insertamos diferentes nombres, ¿no? Y bueno, lo que nos sirve agregamos y lo que no y lo quitamos. Bueno, el otro es controles activex, que existen como archivo independiente, ¿no? Con una intención de nombre de archivo. Entre estos se incluyen los controles disponibles en todas las ediciones del Visual Control. Bueno, el control active nos dice, o sea, estos incluyen, ¿no? Con los controles disponibles en el Visual, ya, o sea. También cuadrado combinado y lista enlazados, ¿no? De datos a varios más. Y los que están disponibles en la edición
profesional o en la edición empresarial, como también se encuentran. Bueno, estos controles ya lo utilizan ya los que son profesionales, ¿no? Como dicen, edición profesional o una edición empresarial. Bueno, nos dice ahora objetivos insertables, como un objetivo de Microsoft Excel que contiene, ¿no?, la lista de los empleados de su empresa, o un objeto calendario de Microsoft Project que contiene la información del calendario de un proyecto, puesto que estos objetivos se pueden agregar al cuadro de herramientas, se les considera controles. Bueno, este Microsoft Excel, o sea, contiene, ¿no?, o sea, una lista de los empleados y también una empresa, ¿no? El siguiente. Bueno, aquí nos dice, ¿qué nos permiten los controles de listado? Bueno, validar los datos de entrada reteniendo el foco en el control. O sea, la propiedad causa validation se utiliza conjuntamente con el evento validate para comprobar antes de permitir que el usuario se mueva al otro control. Bueno, nosotros cuando hacemos un trabajo, lo realizamos, o sea, tenemos que acabar, o sea, el control que hemos insertado. Bueno, ya luego pasamos a otro control, ¿no?, que nosotros vamos requiriendo. O sea, y también nos dice, o sea, de manera predeterminada, la propiedad causa validation de los controles está establecida a trade. De esta forma, al intentar cambiar el foco de control, se ejecuta el evento validate private en su. Bueno, ahí tenemos text 1 y validate, ¿no? Cancelas boolean. Bueno, cuando nosotros ya insertamos a la tabla, ahí ponemos, ¿no?, y text 1, text igual, entre comillas, ten basic box, y bueno, lo que nos falta introducir el radio, cancel thread, y también el argumento cancel, cuando está establecido el thread, hace que el control retenga el foco, ¿no? El evento validate es más apropiado para la validación de datos que el evento logsfox, ya que se produce antes de perder el foco del control. Bueno, cuando nosotros hacemos, o sea, no introducimos, no lo hacemos, no lo realizamos bien en el visual, o sea, nos rechaza, ¿no? O sea, no nos hace la validación de datos así. Siguiente. Bueno, tenemos controles en lista. En casilla de verificación, como checkbox o cada casilla de verificación, es un control que indica si una opción particular está activada o desactivada. Bueno, cada casilla es independiente de los demás. Bueno, cuando nosotros hacemos un trabajo en el visual, o sea, introducimos, como puede ser el label, sino puede ser el checkbox, y uno de esos está, o sea, activamos o desactivamos, ¿no?, en la casilla, ¿no? Ya que cada uno tiene su propio nombre. Bueno, como nosotros podemos ver en el visual, o sea, tenemos cantidad de nombres, y ahí podemos seleccionar
Para saber si una determinada opción está seleccionada, hay que verificar el valor proporcionado valor cada casilla para seleccionar. Si la casilla aparece 2 y la casilla aparece en gris, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos private check, select, check value, casi 0 o label cuts. Bueno, nosotros podemos convertir en mayúscula, minúscula, ¿no? O sea, label. O sea, nosotros ya lo adecuamos el nombre cuando nosotros lo ponemos. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar del listado desplegables, ¿no? De Xbox y Combo Box. Una lista de control que se pone a disposición del usuario, un conjunto de elementos, ¿no? En los cuales elegirá uno más. O sea, cuando nosotros elegimos, ahí podemos elegir, ¿no? Lo que nosotros requerimos en sí. Puede ser 2 o 3, ¿no? O sea, la cantidad de elementos que rebasa el número, ¿no? De los que pueden ser visualizados simultáneamente en el espacio disponible de la lista. Aparece automáticamente una barra de tareas, ¿no? Despliegan verticalmente o horizontalmente. Bueno, vemos nosotros que verticalmente hay varios nombres en el visual. Bueno, elementos de la lista hacia arriba y hacia abajo. O sea, por remisión, los elementos de una lista son visualizados verticalmente en una sola columna. Bueno, como nosotros podemos ver en el visual, podemos ver varios nombres y también lo podemos visualizar y según eso nosotros vamos seleccionando, ¿no? Con qué elemento vamos a trabajar o qué es lo que vamos a requerir. Siguiente. Bueno, esto sería ingeniero y compañeros. Muchísimas gracias. Bueno, ingeniero, compañeros,